Depende de la cantidad de kilómetros que usted vaya a realizar el fin de semana o depende de su entrenamiento, es muy importante planificar la alimentación que va a tener antes, durante y después de cada carrera. Sofía Ochoa es nutricionista y me acompaña para hablar sobre el tema de los desayunos o las meriendas para estar bien alimentados durante una carrera. Sofía, muchas gracias por acompañarme. Me gustaría que para empezar me cuente cuáles son los nutrientes, antes de hablar ya como de receta o de platillo, digamos, que podría comer. Me gustaría empezar contando cuáles son los nutrientes que yo debería buscar en esa merienda o en ese desayuno antes y después de una carrera. Sí, bueno, primeramente, antes de una carrera es muy importante buscar una fuente de carbohidrato. Los carbohidratos son energía a corto plazo, digamos corto y mediano plazo. Cuando hablamos de carbohidrato, puede ser un carbohidrato simple, eso significa que el azúcar que aporta ese carbohidrato se va a absorber de forma rápida, o un carbohidrato complejo que va a tardar un poquito más en convertirse en glucosa, digamos, ese azúcar que estoy consumiendo. Otra cosa importante es la proteína. La proteína lo que me va a ayudar es a tener fuerza y a recuperar el músculo. Esa sobre todo es importante antes, pero sobre todo posterior a una carrera, ¿verdad? Para la recuperación muscular. También la grasa va a ser un tipo de energía a largo plazo que nos va a ayudar previo a la carrera. Si la carrera es muy larga, la grasa nos va a ayudar a que cuando se acabe la fuente de carbohidrato, la grasa va a funcionar como fuente de energía, ¿verdad? Entonces básicamente son esos 3 macronutrientes que son como los más principales que debemos incluir tanto antes de la carrera como posterior a la carrera. Aquí hay algunas opciones que de aquí podrían salir, digamos, como recetas de opciones que podría consumir antes y después de la carrera. Cuénteme cuáles podrían ser. Bueno, por ejemplo, antes de la carrera es muy importante que el carbohidrato complejo que se vaya a elegir sea un carbohidrato refinado, por decirlo así, que no sea muy integral. ¿Por qué? Porque la fibra lo que va a hacer es retardar el vaciamiento gástrico. Va a hacer que yo tarde un poquitito más en digerir ese alimento. Por lo tanto, si yo llego y desayuno un pan integral, esa fibra va a retardar la absorción de ese carbohidrato y va a ser en medio de la carrera cuando mi cuerpo va a estar haciendo la digestión. Entonces lo ideal, aunque suene un poco extraño, es buscar un carbohidrato un poco más refinado para antes de la carrera. Un pan blanco, pancakes o arepas, incluso podría ser gallo pinto, pero que la proporción de frijoles sea más baja que la de arroz, porque los frijoles van a ser igual muy ricos en fibra. Entonces si tenemos mucha cantidad de frijoles, igual se va a dar ese vaciamiento gástrico mientras estoy corriendo. Incluso la noche anterior a una carrera se podría hacer un poco de recarga de carbohidrato consumiendo pasta, por ejemplo, para que al día siguiente en la madrugada, cuando ya voy a correr, yo tenga ahí una reserva de energía. Esa podría ser un ejemplo de desayuno, unos pancakes, un sándwich, pero que sea con pan blanco, ¿verdad? Igual que el queso, por ejemplo, si le voy a poner queso o jamón, no sean muy cargados en grasa, porque es grasa saturada que el cuerpo va a tardar un poco más en digerir, ¿verdad? Entonces es mejor buscar un queso que sea más bajo en grasa. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de un pan, ¿verdad? Que es un pan blanco. Otra opción pueden ser frutas si la carrera es corta. Una opción podría ser, si es muy temprano, si yo voy a ir a hacer un fondo, por ejemplo, nada más para entrenar, buscar consumir un buen plato de frutas que va a ser un carbohidrato simple. Digamos que ese azúcar se va a absorber rápido. Pero estamos hablando de una carrera de corta duración. Ya si fuera una carrera más larga, sí tengo que pensar en que me tengo que levantar por lo menos 2 horas antes para desayunar. Porque si igual desayuno muy pegado a la carrera, voy a tener un efecto durante la carrera que me puede ser contraproducente. Ya luego alguna opción de merienda posterior, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, leche con chocolate. ¿Por qué? Porque necesitamos una opción de carbohidrato y también necesitamos proteína para restablecer y recuperar el músculo. El carbohidrato ayuda a oxidar la proteína. Entonces, si yo solo uso consumirme un huevo, digamos que es solo fuente de proteína, no voy a tener ese carbohidrato que me ayuda a oxidar la proteína que tiene el huevo. Entonces ahí sería una opción para reponer después de una carrera de más de 10 kilómetros, por ejemplo, gallo pinto con huevo, ya un desayuno un poco más completo. ¿Por qué? Porque ahí ya la fibra no importa, ya pasó la carrera. Antes es mejor cuidar, pero ya posterior no hay problema. Y sí necesito consumir una buena fuente de carbohidrato y de proteína. Otra opción puede ser un yogur griego que incluso tiene un poco más de proteína, ¿verdad? Incluso por el tema de los lácteos está en que es una merienda muy portable, es fácil de llevar. Al estar frito también me ayuda a regular la temperatura corporal y me ayuda a hidratar.
Otra opción puede ser ya para durante la carrera, ¿verdad? Opciones ya como de grasas, semillas, pasas, semillas con pasas, que básicamente sería un carbohidrato, como lo son las pasas, con semillas que van a ser una grasa, que me ayudan a ir recuperando durante la carrera. Ahí, ahora que mencionabas el tema de qué comer durante la carrera, ¿en qué momento debo pensar que durante la carrera tengo que consumir algo sólido? Porque normalmente nos preocupamos por el hidratante, pero ya si es una carrera muy extensa, sí debería buscar algo sólido. Sí, ya podríamos pensar que pasados los 45 minutos necesito recuperar un poco más la energía. Entonces podría ser desde un gel hasta de verdad una opción bastante portable. Pueden ser pasas, pueden ser de estas jaleas que vienen un poco más sólidas, como en barritas, para uno consumirlas mientras está ahí corriendo y no tener que parar, ¿verdad? Podría ser incluso un pedacito de fruta, un pedacito de chocolate oscuro, que sería una grasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, mucha gente me dice, es que el chocolate se me derrite porque lo andan en el mismo traje, ¿verdad? Entonces eso se les va a derretir por la temperatura corporal. Ahí por eso las semillas podrían ser una fuente de energía. Mantequilla de maní también podría ser otra fuente de energía, que yo haga como en una especie de bolsita y nada más la chupe mientras voy consumiendo ahí. No es totalmente sólida, pero es una buena opción para restablecer, porque es grasa, es energía a largo plazo. ¿Y cuál es el nutriente? O sea, ¿cuál es el nutriente? La grasa, lo que debería buscar durante. Si la carrera es muy larga, podría ser grasa. Si la carrera me falta, digamos que la mitad del tiempo, podría ser una fuente de azúcar, una fuente de carbohidrato. Por eso las pasas, por eso la jalea, los geles, básicamente lo que tienen es carbohidrato y algunos tienen electrolitos. Entonces es pensar, como primera fuente de energía va a ser todo lo que me aporte carbohidrato, que se convierta en azúcar. Y la grasa va a ser energía un poco más a largo plazo. Entonces, si la carrera es bastante larga, podría pensar en una combinación, como las pasas y las semillas, como mantequilla de maní, con un pedacito de jalea, por ejemplo. Y después de la carrera, ¿será necesario, digamos, que en algún producto también, no sé si meter grasa también, o ya ahí solamente con la proteína, solamente como habías dicho antes, para recuperar músculo, o qué otras cosas podría acompañar, digamos, ese desayuno, sobre todo hablando de carreras más extensas, digamos, o fondos largos? ¿Qué más tengo que incluir en ese desayuno posterior? Lo importante sería sobre todo restablecer el carbohidrato y la proteína. Digamos que la grasa no es tan importante. Entonces, cuando yo llego y me como después de una carrera, voy a almuerzo una hamburguesa muy llena de grasa saturada, lo que estoy haciendo ahí es recargando de energía que no necesito, ¿verdad? Ahí sería mejor buscar opciones que sean bajas en grasa o que tengan una media cantidad de grasa. Por eso ya va la opción de, por ejemplo, gallo pinto con un huevo, o comerse un casado, o comerse un sándwich, pero que no esté cargado de mucho aderezo. Okay. Y en el tema, por ejemplo, con las mantequillas de almendra o otras opciones que existen, ¿cuál sería la cantidad recomendada? ¿Una cucharada? Pues no sé. La porción es 2 cucharaditas. Por ejemplo, está esta mantequilla, que esa mantequilla tiene proteína añadida. Entonces esa sí podría ser una opción para posterior al ejercicio, porque me ayuda a restablecer ese músculo, ¿verdad? A recuperar ese músculo. Ya las otras son únicamente fuente de grasa, ¿verdad? Que podría ser una opción pensada para antes del ejercicio, antes de la carrera, o durante si la carrera va a ser muy larga. Y la porción es 2 cucharaditas. Muy bien. Sofía, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que en nacion.com/blogs está el blog Corredores Anónimos, donde puede seguir informándose sobre consejos, tips, anécdotas y todo lo del mundo del atletismo. Muchas gracias. Gracias.